llegamos a Flores Petén. Muchas gracias. Aquí estoy tomando yo video. ¡Subámonos! Y aquí nos vamos. Ya se le fue el sombrero, mamá, se lo agarró ahí. Llegamos a la casona del lago. Llegamos.
Vamos al Parque Tikal con la tribu de los Ortilas. Miren, cuando vinieron los primeros arqueólogos a Tikal, pues no estaba este camino que traían los de Flores. Pero lo que sí había en toda esta selva petenera eran pistas de aterrizaje donde las compañías chicleras venían a traer el chicle, la goma de mascar. Correcto. Y yo les voy a enseñar los árboles de Chico Zapote, de donde cómo sacaban ellos el chicle. Y precisamente Tikal fue un campamento chiclero también. Y esta era la pista de aterrizaje, miren, que ahora es el parqueo. ¡Qué buenísimo! Que era que aterrizaba mi papá. Ajá. Sí, ahí aterrizaba tu Fíjense papá. que todas las herramientas los arqueólogos traían en avión hacia Tikal, desde Estados Unidos, porque fue la primera compañía. Sí. Igual todo el turismo venía en avión desde la ciudad capital hasta Tikal. Pero en 1979 declararon esto Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero para darle el grado de Patrimonio de la Humanidad, lo primero que había que hacer era cerrar la pista de aterrizaje. ¿Por qué? Porque fíjense que los aviones estaban matando muchos animales en la pista. Okay. Las cresterías, las puntas de los templos se estaban rajando. Permítanme sumar. Estas son las crestas, miren. Sí. Todo esto. Y como estos son huecos por dentro de las cresterías, se estaban rajando. Y si esto no lo hubieran cerrado, se nos hubieran caído los templos. El parque tiene 576 kilómetros cuadrados. Nos podemos imaginar un cuadro de esto, mire, 24 kilómetros de una esquina a la otra. Y la parte central de Tikal está dividida en dos áreas, que es el área administrativa y el área ceremonial. Y el área ceremonial serían 16 kilómetros cuadrados, lo que ella tiene marcado en su mapa. Dentro de esos 16 kilómetros cuadrados hay más de 4.000 estructuras. Las diferencias entre un templo, un palacio y una pirámide son que las pirámides son cuadradas, tienen escalinatas a los 4 puntos cardinales y son planos en la parte de arriba. Y esto funcionó como centros astronómicos para poder ver los movimientos del sol, la luna, las estrellas. Luego ya vienen los templos. Los templos, así como el que ella tiene en su mapa, mire, de portada, esos son los templos ceremoniales, como quien dice hoy en día las iglesias católicas, las evangélicas hoy en día, que ahí solamente subían los sacerdotes. Fíjense que los sacerdotes subían por todas las gradas para llegar aquí a estos recintos de los templos, y ahí ellos hacían las concentraciones a sus dioses, y el pueblo todo aquí abajo. Bueno, los primeros asentamientos de Tikal se dieron en el año 800 a.C., como una pequeña colonia, un pequeño poblado. Tikal empezó a crecer y a crecer tanto que llegó a ser la capital del mundo maya para el periodo clásico terminal. La cultura maya está dividida en 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. El preclásico se está hablando desde el año 800 a.C. Y cada periodo pues tuvo una capital. Y la capital del periodo preclásico fue el Mirador. No sé si ustedes han escuchado del sitio El Mirador, que está aproximadamente 150 kilómetros de Flores hacia el norte. Y no hay una carretera, todo es caminando o puede ser en helicóptero para ir al Mirador. Luego ya viene el periodo clásico, que es desde el año 600 al 900. Tikal llegó a tener el control y se coronó como la capital del mundo maya. Para el año 900, pues Tikal es abandonado. No hay una ciencia cierta hasta el momento qué fue lo que pasó con los mayas. Hay 22 teorías, pero vamos a hablar de eso, ¿va? Al momento de ser abandonado Tikal, la vegetación lo primero que hizo fue empezar a apoderarse de todos los majestuosos templos decorados, hasta ser descubierto el parque en el año de 1848 por el coronel Modesto Méndez Guerra y Ambrosio Tú. Ellos eran los gobernadores de Petén en ese entonces. ¿Qué hicieron ellos? Al encontrar la ciudad lo publicaron en los periódicos oficiales a nivel nacional y a nivel internacional, y entonces vienen las primeras exploraciones de diferentes partes del mundo, a levantar mapas topográficos y bueno, pues eso no se dice, ¿va? Pero a llevarse lo más importante que había dentro del sitio. Miren, los dinteles de madera que estaban encima de las puertas de los templos tenían grabaciones de las fotos de los grandes reyes. Hablamos del templo 1, que es el Gran Jaguar, el templo 2, el templo 4. Dice que esos dinteles los llevaron a los museos de Londres, Nueva York y Suiza y nunca volvieron. Y así como se llevaron esas piezas tan pesadas, ¿cómo no se van a llevar un collar? Un vaso, todo lo que es la cerámica. Miren,
el jade. Tenemos Yaxá aquí cerquita, era un pueblo pequeño de Tikal. Y los arqueólogos allá en Yaxá, ellos reportaron bodegas de jade. Y en Tikal no reportaron nada. ¿Qué cree usted que pasó aquí? Y era la capital del mundo maya. Bueno, nadie se había interesado en el sitio hasta en el año de 1956, cuando viene la primera compañía de los Estados Unidos a hacer los primeros trabajos de investigación. Ellos trabajaron 14 años en el sitio y solamente pudieron restaurar un 10% de la ciudad. En el 69 el proyecto se termina, ellos se van, pero ya dejan arqueólogos capacitados en Guatemala, se continuaron los trabajos, que hasta ahora se habla de un 20 o 30% máximo restaurado. El 80% todavía está bajo los escombros. Yo escuché que él venían hablando sobre lo de los abandonos. ¿Qué fue lo que pasó con los mayas? Es una duda que todo mundo tenemos y hasta nosotros los guías también tenemos esa duda. Si fue una cultura súper desarrollada en lo que es la matemática y todo, estaban bien desarrollados, pero ellos tuvieron que abandonar. Entonces, no hay ciencia cierta, pero entre las 22 teorías nosotros tenemos 4, las más probables, lo que nos está pasando hoy en día en nuestro mundo moderno. Se habla de sobrepoblaciones. Dice que los pueblos se sobrecargaron de tanta gente y al sobrecargarse dice que empiezan los grandes conflictos políticos, las constantes guerras, las epidemias, las sequías. Si hablamos de Guatemala, hace unos 25 años atrás estábamos en 12 millones de habitantes, ahorita vamos sobre 20 y algo de millones y todo el mundo andamos corriendo, la sobrepoblación nos está afectando a nosotros. Si hablamos de las guerras, dice que los pueblos, este pueblo tenía bastante comida, este otro pueblo no, y eran guerras sangrientas entre ellos mismos. Las epidemias, dice que mucha gente murió de la fiebre amarilla, el dengue, el paludismo, fueron enfermedades mortales en ese entonces, ¿no? Hoy en día tenemos enfermedades como el SIDA, la diabetes, el cáncer, el COVID, que ha matado tanta gente. Pero este señor que está investigando el mirador, él afirma el 100% que fue la falta de agua. Allá por el año 900 dice que no llueve entre 10 y 20 años. Al no llover, los estancamientos de agua pues se secaron. Pues es posible que haya habido agua para la gente. El problema es que no hubo agua ya para los cultivos. Para regar, sí, pues. Ya no se dio el maíz, ya no se dio el frijol. Y entonces, ¿qué pasa? Se tiene que dar las emigraciones. Fíjese que se hizo un estudio que la mitad del departamento de Petén hasta llegar a Yucatán es una sola roca y todo es una tierra calcárea, no bueno para los cultivos. Correcto. Dice que el humus, o sea, la tierra negra, es poquitita y abajo está el gran planchón de piedra caliza. Entonces, miramos los árboles bien verdecitos, pero ellos se alimentan solamente de la humedad. La raíz viene y topa la piedra y de eso se está alimentando por la humedad que hay. Pero ya para el maíz y el frijol no funcionó. Entonces se dan las emigraciones. Ahora Richard, venimos nosotros y le preguntamos, ¿para dónde se fueron? Y dice él de que se fueron a posesionar por todas las riberas de ríos y lagos hasta llegar al Golfo de México. Pero fue una desorganización grande. Y al rey ya no tenía ya la autoridad de poder mandar al pueblo. Ya no tenía el control, los sacerdotes, ya la gente no le hacen caso a los sacerdotes y empiezan a dividir los grupos. En Petén se quedan los mayas ixáes en la ribera del lago de Petén Ixá, el laguito que tenemos aquí, bastante agua. Los mayas Mopán van sobre Belice, allá está el mar Caribe, el río Mopán. Los mayas yucatecos van a Yucatán, ahí están los cenotes, bastante agua. Y el resto de gente emigra hacia el altiplano de Guatemala. Vamos a Cobán, vamos a Quetzaltenango, Huehuetenango. Y entonces fue que se dividieron los grupos. Por eso hasta hoy se habla de 22 grupos mayas. Y cada grupo empieza a crear su propio ejército, su propio idioma. Por eso se habla los mayas, los quichés. Ajá, los quichés, los utuiles, los cachiquelos, los man, los chortís, los 22 grupos que hay en Guatemala. Los chortís, ya ves, de ahí vienen los chortís. ¿Verdad que sí? Va, entonces... La tribu de los ahora ya no son los sortilas, son los chortís, ya ves. Vaya, entonces ahora de ahí venimos nosotros, o sea,
esa teoría que hay, entre las 22 hay una teoría que vinieron extraterrestres y se lo llevaron a todos. Y yo le digo a este científico, bueno, si así fue, ¿de dónde vengo yo? Yo tengo sangre maya, ¿verdad? ¿De dónde venimos el resto de gente, va? Aunque nosotros ya tenemos ya mezcla con los europeos, ¿va? Porque somos ya más claros y todo eso. No, por ejemplo, yo no hablo el idioma, ¿va? Ningún idioma maya. No sé si ustedes, ¿va? Pero así poco a poco se van perdiendo el idioma. Sí, dice que hasta ahorita se habla de un 45% maya y un 55-60% ya ladino. O sea, poco a poco se va perdiendo. ¿Cuál es la razón? Nuestros niños ya no quieren hablar el habla maya, ya no se quieren poner los trajes típicos y poco a poco se va perdiendo. ¿Okay? Ya por el año 1960 viene una compañía dirigida por Thomas Adam. Y de ahí sale el chicle Adam. ¿Quién comió el chicle Adam? Todo el mundo comimos. Y era de este árbol. Sí, pues. Pero eso ya no se siguió sacando el chicle porque eso ya no llovió. Hasta 1995 todavía sacaban el chicle. Pero esto ya, como no llueve, ya no baja el chicle, ¿va? La madera, miren, la madera es una madera muy dura. Y esta madera la utilizaron los mayas para los dinteles, las vigas gruesas que estaban encima de las puertas. O sea, esos dinteles que se llevaron a los museos era de estos árboles. El significado de la ceiba para los mayas. Unión cósmica. La ceiba es el eje central del universo, ya que sus ramas sostienen el cielo, su tronco es el plano terrenal y sus raíces penetran el inframundo conectando los 3 niveles cósmicos. Árbol de la vida. Se le llama así por ser el nexo entre el cielo, la tierra y los muertos, permitiendo a los seres humanos encontrar su lugar en el cosmos. Bueno, miren, esto es una de las primeras plazas en visitar. Los nombres de las plazas fueron puestos por los arqueólogos de acuerdo a una imaginación. Y a esta plaza los arqueólogos le pusieron el complejo de pirámides gemelas, el complejo Q. ¿Por qué complejo de pirámides gemelas? Porque tenemos una pirámide al este y la otra al oeste, hasta mire cubierta. El 80% se recuerda que les dije que está cubierta. En la parte norte una estructura sin techo, que es un recinto, y en la parte sur un palacio de 9 puertas. ¿Qué significa el número 9? Era de las articulaciones. No. Los niveles. Los 9 niveles de la entrada al inframundo. Se cree que la pirámide del este, que aquí sale el sol, estuvo pintado de color rojo. Ellos ponen una candela de color rojo, color negro, color blanco y color amarillo. Ok, el color rojo para ellos les indica el nacimiento del sol. La vida de una persona, cómo viene un muchacho de unos 14, 15 años, 18 años, con toda su fuerza. Pero dice que la vida del hombre es 70 años. Dice que cuando uno llega a 35 años ya viene En decadencia. sobre el color negro. Barajo. El color negro, oscuridad, muerte. Mejor digamos que vamos en blanco. El color blanco ellos lo representan como la pureza, la estrella polar. El amarillo, la fertilidad al momento de hacer siembra los produce, ¿va? Al centro siempre colocan verde y azul, que el azul sería el cielo y el verde la gran vegetación que nos rodea, ¿va? Esos son los colores que ellos utilizan con candelas. Cuando el sacerdote estaba en la parte alta haciendo la ceremonia, dice de que en cada puerta del palacio había un representante de los dioses del inframundo. Cuando él les da el tiempo, dice que ellos vienen haciendo bailes rituales o danzas y se paran frente a estas piedras redondas. Esos son los altares que fueron utilizados para hacer ceremonias. ¿Cuántas estelas tenemos acá? 6. 8, más aquella que estaba allá sería 9. Ahora 9 estelas, oiga pues, 9 estelas por 40 gradas que tiene la pirámide nos da 360. Más los 5 cuerpos escalonados son los 365 días del año, que es un calendario solar. Al principio no se llamaba Tikal, se llamaba Yashmutal. El mapa.
Sí, el mapa. ¿Quién tiene el mapa? ¿Quién tenía el mapa? De mapa. Viera de que en el mapa tenemos el glifo emblema de Tikal. También ustedes van a ver en sus brazaletes. No lo abramos. Aquí está el de portada. Fíjese que al principio se llamaba Yashmutal. Que Motul significa cabello amarrado. Las ciudades mayas estaban representadas por un glifo emblema. El glifo emblema de Guatemala, ¿cuál sería? El escudo. El ave. Ah, no. No. El escudo. Sí, El escudo de la bandera. Cuando nosotros miramos el escudo en otros países, Guatemala decimos. Entonces, también Tikal, o sea, las ciudades mayas se representaban con la cabeza de una tortuga, de un mono, de un jaguar. Pero en Tikal se representaba con el cabello de la mujer. Esto es el glifo emblema, miren. Hay un amarre al centro, en sus brazaletes, miren, los tan chiquititos así también. Esto es al amarre. Bueno, oigan esto, pues miren las rayas que van hacia los lados. Es como el petatito, el que estábamos hablando, del petate. Es como el poder del gobernante. Pero hay 2 puntos arriba. Dice Ti Ash Pop, dice primer gobernante de Motul. Venga usted. Sí, usted. Párese aquí y mira para allá. Se pudiera quitar su sombrero. Ahí quédese. Va. Miren pues, esta colita que ella tiene aquí, miren. Es el glifo, o sea, como quien dice, le sacaron una foto a ella y es el amarre que está aquí al centro. Miren, eso significa Motul. Motul, como que fueras aceite. Ajá, Motul es el nombre de la ciudad de Tikal. Pero vienen los arqueólogos y le cambian el nombre y le ponen Tikal. Tikal significa la ciudad de las voces, la ciudad de los sonidos. Cuando los reyes estaban en la parte alta, no había menester de un micrófono. Las plazas son acústicas, se escucha el eco. Hago un sonido y ustedes me dicen en dónde nos rebota. Oigan pues. Distorsionado, ¿ah? Sí. Va, ahora vénganse para acá. Ahorita que no estamos solos nosotros. Oigan los zaraguates, los monos. Vengan acá pues. Los gorilas. Y los gorilas. Sí. Oigan pues. Ay, pero qué sonido. Eso que le dice guau, guau, guau. El sonido del quetzal, la vocalización del quetzal. ¿Hazlo tú? Que lo haga yo. Sí. Ay, qué lindo. Es una quetzalita hembra. Es la hembra de quetzal. Ajá. Sí, qué bonito. Oigan esto, ¿por qué se da esto? Es por el tipo de piedra, que la piedra es una piedra caliza, absorbe los sonidos y absorbe mucha humedad también. Entonces, la gente siempre dice, ¿por qué no siguen restaurando si los edificios quedan bien bonitos? Pero los científicos en Tikal están utilizando una política de ya no más restauraciones. Esa restauración solamente dura entre 30 y 40 años. El templo 4 es uno de los templos más grandes de Tikal. Fue construido para el año 741 después de Cristo. El constructor de este templo se llama Yikin Chahancawil. Este señor es hijo de Hasao Chahancawil, el que construyó el Gran Jaguar, el templo número 1. El templo número 1, que es este, miren, que tiene 45 metros de altura. Entonces, ¿qué dijo el hijo? Si mi papá lo hizo de 45, yo lo voy a hacer de 70 metros de altura.
Estos dos gobernantes, dice que fueron los dos gobernantes más famosos de Tikal. ¿Qué hicieron ellos? Traer como prisioneros a la demás gente, porque ellos organizaron muy bien el pueblo estaba desorganizado. Y este pueblo estaba pagando tributos, estaba Impuestos, sí. impuesto a otras ciudades, que las ciudades que tuvieron bajo el dominio de Tikal fue Calakmul, Caracol, de partes de México y Belice. Pero cuando estos dos reyes asumen al poder, dice que organizaron muy bien al pueblo, trajeron como prisioneros a esa gente y se dedicaron a construcciones. Y en esos dos periodos fueron las construcciones masivas de Tikal. Entonces, esto lo construyeron de 70 metros de altura. Según los arqueólogos, dice que este templo, para poderlo construir, se llevaron 190,000 metros cúbicos de material, entre tierra, piedra y cal. Que la cal es el cemento blanco que se utilizó para pegar la piedra. Entonces, si este templo, miren qué majestuoso es, se llevaron 190,000 metros cúbicos. La pirámide de la Danta, que venimos hablando, que está en el mirador, se llevaron 2.800.000 metros cúbicos de material. Solamente la base piramidal, que sería esta, mire, esta es la base piramidal, tiene 1 kilómetro de largo aquella. Y esta tendrá como unos 130 metros, ¿verdad? La Danta tiene eso. En la Danta. 2.800.000 metros cúbicos. O sea, allá, si aquí tiene el 20% descubierto toda la ciudad, allá tendrá un 2% tal vez, 3%, porque la ciudad del Mirador es 4 veces más grande que Tikal y es más antigua que Tikal. Allá fue preclásica y aquí es clásica, aquí es después, ¿va? Entonces, el templo este también es conocido como el templo de la serpiente bicéfala. Bicéfala quiere decir 2 cabezas. En el dintel de madera que estaba aquí había un dibujo donde el rey está sentado en su trono y encima del penacho de plumas, porque acuérdense que aquí no fueron coronas, las coronas fueron de los reyes de Egipto, aquí fueron penachos de plumas. Ahí estaba la serpiente de 2 cabezas. Según los arqueólogos dicen que es la que unía entre el bien y el mal, o sea, inframundo y suframundo. Por eso cuando las serpientes se meten así entre el agua, lo que usted parece que venía diciendo que las serpientes se meten entre el agua, es como entrar al inframundo, hacia abajo. La barba, María. Ajá, cuando ustedes se meten a cuevas, ¿así ven? Sí. Es como entrar a la matriz de nuestra mamá, ¿verdad? Que es la matriz de la tierra, ¿verdad? Es como entrar al inframundo. Ajá, ok. Y aquí vamos llegando ya, después de las 200 gradas. Vemos la cresta. Hoy vamos a hablar de los dinteles de Tikal, el templo de la serpiente bicéfala, exhibidos en el Museo de la Cultura de Basilea, Suiza, tesoros mayas auténticos que fueron robados del Parque Nacional Tikal. Una magnífica obra de arte que representa al gobernante Yiquín Chancawil, hijo de Hassau Chancawil, quien se encuentra sentado en un palanquín. Un palanquín es un medio de transporte que utilizaban los mayas. El texto que se encuentra incompleto registra la celebración del final del período Tres Ajau, el Tres Mol, que menciona la posibilidad de una gran guerra contra otra de las grandes ciudades de Petén, el Naranjo Saal. Se sabe que el dintel fue saqueado del país por Carl Gustav Bernoulli en la década de los años de 1870. En Guatemala tenemos réplicas de los dinteles, pero los originales están en Suiza. Pero la pregunta es, ¿qué han hecho las autoridades para recuperar estas invaluables piezas, tesoros de nuestra historia y cultura maya? Pasar todos, ahí vas a ver, ahí va el otro, ahí va el otro. Sí. Mira pues, Con la cola. ese está pensando, se tiró pues. Entonces, Inteligente. Aquí llegamos al mundo perdido. Aquí fue donde los arqueólogos encontraron evidencias desde el año 800 a.C. ¿Y en dónde encontraron esa evidencia? Bajo esa gran pirámide que tenemos ahí. Porque esa pirámide tiene 5 etapas de construcción, más o menos en esta posición. Miren, los mayas hicieron esta pirámide pequeñita, más o menos como esa.
Pero conforme el pueblo va creciendo, le pusieron otra más arriba y otra más arriba hasta tener las 5 etapas de construcción. Entonces la que tenemos aquí al centro es para el año 800 antes de Cristo y esta última es para el 250 después de Cristo. Por eso le pusieron Mundo Perdido. Está compuesto por este templo que le llaman el templo del Talú Tablero, el templo Teotihuacán, porque la arquitectura es muy diferente a la arquitectura maya. Miren esas alfardas que tiene a los lados. Las paredes no son rectas, lo que un poco inclinadas. Por eso le llaman talú, tablero a los lados, donde ellos escribían cosas muy importantes. A un costado tenemos palacios residenciales donde vivían los astrólogos. Los astrólogos fueron los que se encargaban de hacer los estudios, para hacer los calendarios. Ellos eran los que estaban viendo el sol, la luna, las estrellas. ¿Y de dónde lo miraban ellos? De esa pirámide. Atrás de esa pirámide hay 3 pequeños edificios. Así de la pirámide, mira. Entonces tenemos uno acá, tenemos el otro acá y el otro acá. ¿Para qué son esos 3 pequeños templos? Para ver los movimientos del sol en las diferentes fechas del año. Y se marcan lo que son los equinoccios y los solsticios. Equinoccio significa igual. La misma cantidad de luz como la misma cantidad de oscuridad, ¿va? El sol sale a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde se está ocultando. Pero los solsticios es más luz o menos oscuridad. Fíjense que el 21 de marzo el sol pasa totalmente por el centro de la pirámide. El 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera. Pero luego el sol se viene moviendo hacia acá y hace 90 días para llegar a este templo, para hacer el solsticio de verano. Ese es el 21 de junio, el día más largo del año. Se dice que es el día más largo porque está saliendo el sol más o menos como 5:20 de la mañana y son las 7, 7:30 de la noche, todavía hay claridad y hace esto, ¿no? Luego el sol viene de regreso otra vez para hacer el equinoccio de otoño, 21 de septiembre. Lo mismo, 6 de la mañana, 6 de la tarde y sigue su ruta hasta llegar acá para hacer el solsticio de invierno, 21 de diciembre y hace esto. Ese es el día más corto del año. Miren ahorita, las 5 de la tarde ya se metió el sol, ¿va? Son las noches más largas y los días más cortos. Entonces, el astrólogo estaba acá, viendo sus movimientos. Cuando el sol está pasando aquí al centro, estamos hablando entre los meses de marzo y abril, los campesinos están botando la vegetación, están quemando, están dejando limpio para venir a sembrar acá, que son las primeras lluvias en mayo o en junio. Pero también hay cosechas, lo que se sembró el año pasado, en noviembre o diciembre. O sea, aquí se siembran 2 veces al año. Aquí sería la primera y esta sería la segunda. Entonces en marzo, en abril, se está preparando las tierras, pero también hay cosechas, lo que se sembró en noviembre y diciembre. Entonces, esto no era solamente para siembra ni cosechas, sino también era para los cortes de madera, los cortes de palma. Todo eso tiene que ver mucho con lo de la luna. Porque si uno corta la madera en luna nueva, la madera se nos va a picar. Correcto. Si cortamos el maíz, cortamos el frijol en luna nueva, se nos pica. Tiene que estar en luna llena. ¿Ok? ¿Por qué? En luna llena, porque dice que el agua del árbol, por ejemplo, si hablamos de ese árbol grande, dice que esa agua baja y se mantiene hacia abajo húmedo, entonces la madera está un poco seca. Pero si lo cortamos en luna nueva, el agua está regada en el árbol y entonces esa agua no sale, sino que ella cría los famosos gusanitos y empieza a picarse toda la madera. Es normal como nosotros, ¿va? De que la sangre de nosotros nos fluye, ¿va? Tenemos vida. Pero ¿qué pasa con la persona cuando muere? A la hora, 2 horas empieza a ponerse blanquita, así. Pero es porque la sangre se empieza a volver agua. Y esa agua ya empieza, ya revienta los gusanitos, 3, 4, 5 días la persona ya está en gusano. Pero es por la misma agua, como lo que tiene el árbol. Exactamente. ¿Ok? Arturo, Sí, este está lindo. Y se sube del otro lado. Sí, del otro lado. Este es escalinata. Ahora mire pues, sean inteligentes. Esos resaltados que sale así, miren, Ajá. fueron máscaras del dios de la lluvia, el Chac. Sí, pues aquí estos Ajá, que se el miran Chac aquí. siempre lo colocaban ellos en las partes altas, Sí, donde pues. ellos venían y se hincaban y les rendían homenaje. ¿Para qué? Para que lloviera.
porque si no hay agua, No hay no hay nada. comida. Va, Lo entonces, resaltado. sí, eso que está aquí a Esto los aquí, lados. mira. A los lados. Sí. Algo como calaverita. Sí, está la escalera y a los lados están las Mascarones. Tul, es la tabla. Aquí estamos en el Tul, en el mundo perdido. Templo 2. Bueno, esta es la gran plaza, la parte central de Tikal, donde los mayas se reunían para hacer todos los eventos, todo lo social, todo lo cultural, todo lo ceremonial, y está compuesto por 4 estructuras. El Gran Jaguar, el templo número 1, este es el templo número 2, conocido como el Templo de las Máscaras, la Acrópolis Norte, y esta parte que tenemos atrás es la Acrópolis Central. El Gran Jaguar tiene 45 metros de altura desde el nivel de la plaza hasta la parte alta. Es conocido como el Templo del Gran Jaguar debido al dintel que se llevaron. La viga gruesa que estaba encima, eso ya son réplicas. Tenía el dibujo del rey sentado en su trono y un gran jaguar que lo protegía. Por eso le pusieron el Templo del Gran Jaguar. Cuando le hicieron las investigaciones al templo, los arqueólogos tenían dudas, pues igual que nosotros, ¿qué es lo que hay adentro? Ellos empezaron a hacer costos de sondeo horizontales y verticales y no encontraron nada, pero luego hicieron un pozo cabal aquí por donde está el grupo y van hacia adentro, llegan al centro del templo, no encuentran nada, después le dan hacia abajo, 6 metros hacia abajo del nivel de la plaza donde estamos parados, y ahí encontraron la tumba mortuaria del rey, una de las tumbas más ricas encontradas en Tikal, con una gran cantidad de ofrendas. Tenía mucha cerámica. Tenía mucha cerámica. Cuando hablamos de cerámica son los vasos, los platos, las vasijas, mucho pedernal, la obsidiana. El pedernal y la obsidiana pues eran parte de las herramientas que él utilizaba, parte de sus armas. 16 libras y media de jade. El jade era para los collares, las pulseras, las tobilleras, espinas de mantarraya, habían caracoles, habían
conchas de mar. Todo eso eran parte de las ofrendas que él le pusieron cuando él murió. Pero en esa misma época que él construyó este templo, construyó el templo número 2. Y eso lo construyó en honor a la esposa. La esposa se llama Ixcahuá o 12 colas de guacamaya. Ixcahuá en maya quiché significa esposa del rey. También hicieron investigaciones, pensaron en encontrar tumbas mortuarias, pero que si no encontraron nada. Se cree que fue en honor a esta señora por el dintel de madera que estaba arriba, con la figura de una mujer con todas sus alhajas. Por eso se cree que fue en honor a esta señora. Es conocido como el Templo de las Máscaras. Cuando estemos al centro vamos a ver los mascarones que están en la parte alta. Son las máscaras del dios de la lluvia. Ahora hablando de esa parte aquí, esa es la Acrópolis Norte. Cuando Hasao Chancahuil asume el poder, no estaban estos templos. Él vio que la ciudad era muy vieja. Solamente estaba la Acrópolis Norte y el mundo perdido. Pero cuando él mira que la ciudad es muy vieja, dice que él pensó destruirla. Pero los ancianos llegaron a una conclusión, que en vez de destruirla, mejor levantar esas 5 gradas y anivelar la ciudad. Y la ciudad quedó enterrada. Ahora los arqueólogos han hecho investigaciones y hay más de 100 palacios residenciales más hacia abajo enterrados. Y ahora viene él y la convierte en una necrópolis. Un cementerio real para el entierro de la mayor parte de reyes de Tikal. En todos sus edificios grandes fueron tumbas mortuarias de reyes. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacía Hasao Chancahuil debajo del templo? Si el templo no es para entierro. Los arqueólogos ahora creen de que como era uno de los reyes más famosos y no hay espacio para enterrarlo ahí, él mismo dejó su mausoleo bajo el templo, ¿vale? Pero cuando convierten esto en un cementerio, pues se quedan sin viviendas. Entonces ya construyen esa parte A, el palacio residencial y administrativo más grande de Tikal. Según los arqueólogos, ahí han encontrado más de 148 habitaciones con edificios hasta de 5 pisos. Cuartos que están las camas y tiene banquetas. Esos fueron residenciales, pero también hay cuartos que no tienen nada. Y se cree que esos cuartos que no tienen nada, eso funcionó como oficinas para poder gobernar esta gran ciudad. Según los arqueólogos, para poder gobernar esta gran ciudad, se cree que estuvo ocupada entre 90 a 150.000 años. A un costado del templo del Gran Jaguar hay una cancha de juego de pelota. Las canchas de juego de pelota del periodo clásico fueron pequeñitas. Esta, como diciendo, está él un poquito más grandecito. Dice que los jugadores no pasaban de 1 a 3 jugadores máximo por equipo. ¿Por qué? Porque el juego de pelota fue ceremonial, de muerte o vida. Cualquiera de los dos equipos morían. El libro del Popol Vuh narra mucho que fueron los perdedores. Pero en las nuevas investigaciones hoy en día se está hablando que son los ganadores. ¿Por qué? Porque los reyes le daban lo mejor a sus dioses. No le van a dar lo peor, ¿va? Entonces siempre le daban lo mejor. O sea, lo del equipo ganador, pues ese era el que iba a ser sacrificado. Entonces los dos equipos, antes de entrar al juego de pelota, pasaban por baños de vapor o una purificación. Así como si hablamos de los equipos grandes, ¿verdad? De que antes de los juegos de pelota, pues los meten a concentraciones, ¿va? Para que no tengan contacto con alcohol, con mujer y todo, para que el jugador dé lo más que se pueda. Entonces, esto ya es un deporte, pero en la época del Maya fue una ceremonia, como quien dice hacer una misa hoy en día, ¿va? Entonces, si aquel andaba en pecado, pues no iba a ganar, y para ellos el ganar era un privilegio porque pasaban a una mejor vida, ¿va? Al centro pues tenemos el altar contemporáneo donde se vienen a hacer las ceremonias. Yo lo que les mencionaba, que cualquier día pueden venir a hacer ceremonias siempre y cuando traigan los permisos oficiales, ¿no? Pero la ceremonia más grande es para el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, el Día de los Pueblos Mayas. Se pueden reunir unas 5,000 personas acá. Sí, que acaba de pasar. Vienen con sus trajes típicos, les permiten subir con algunos instrumentos musicales como marimbas, arpas, guitarras, caracoles, conchas para hacer las músicas ancestrales, ¿no? A ver cómo les pareció el Triple Tour.
¿Estuvieron contentos en Tikal? ¿O estuvieron aburridos? No estuvieron aburridos. Estuvimos contentos. Y aquí vamos en el camión. Y con sentimiento, maestro Eugenio. Muchas gracias, güey. ¡Órale! Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí nos dan la despedida a los zaraguates. Nos están dando la despedida de Tikal. Muchas gracias por haber compartido este entorno de la naturaleza con ustedes. Hasta la próxima. Vamos a ver si los vemos. Muchas gracias nuevamente, amigos de Motochiflis. Hasta aquí llegamos este video. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor ayúdenme a crecer este canal para poder continuar. Saludos, hasta la próxima. Saludar y para terminarnos a Pedro Soloma, que recuerdo.